Muy buenos días. ¿Cómo están? Me alegra mucho que estén bien y me alegra mucho estar acá. Es un honor poder compartir esta mañana con ustedes. Sé que todos ustedes representan familias, representan barrios, lugares de esta ciudad tan linda. Y seguramente usted está donde está y nació donde nació porque Dios tiene un plan y tú estás incluido en ese plan, en ese lugar. Entonces, bueno, creo que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para encontrar transformación y dirección. Entonces, ¿qué tal si solo un momento hacemos una oración de esas sencillas, sinceras? Y como decía el pastor ahorita, tal vez tú llegaste con alguna condición, Dios te quiere hablar, pero hay que estar atento y disponer la mente, el corazón, abrir los oídos. Entonces, ¿qué tal si me acompaña en una sencilla oración? Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nos presentamos, todos nosotros, Señor. Hoy venimos con circunstancias, con nuestras situaciones del día a día, Señor, pero con esta esperanza de que un instante aquí en tu presencia, un instante frente a tu palabra puede cambiar nuestra vida. Entonces yo, Señor, me dispongo y te pido con humildad, Señor, que si puedes usar mi boca, mi voz para hablar tu palabra, Señor, hazlo. Y oro para que cada persona aquí reciba de ti respuestas y sanidad a través de tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Ricardo. Como decía el pastor, vengo de Medellín, pero desde hace un tiempo ya estamos trabajando en unos procesos de plantación de iglesia en la ciudad de Pereira, junto con mi esposa y mi hija. Y sí, escucharon bien, yo sé que esto siempre desilusiona a algunas personas, pero sí, tengo esposa. Yo lamento mucho que te enteres de este asunto a estas alturas, pero soy felizmente casado hace 13 años y supéralo. Tengo una niña de 4 años, hermosa, y esas dos mujeres en mi vida hacen que yo siempre quiera correr rápido a mi casa. Por el amor y la misericordia de Dios, nos ha permitido servir como pastores en distintos lugares y momentos. Y bueno, en todos esos momentos hay algo que hemos ido aprendiendo y es de lo que quiero hablar esta mañana. Hace unos días estuve compartiendo este mismo mensaje en una de las iglesias IUMEC en Buga, pero siento dirección del Señor de compartirlo aquí con ustedes también. Y quiero hablar de las marcas de un discípulo. Las marcas de un discípulo. Ayer tuve el privilegio de compartir con algunos de ustedes en un taller de plantación y multiplicación de pequeños grupos, iglesias que se extienden a través de la ciudad en pequeños grupos. Y para hablar de ese asunto de multiplicación y extensión del reino de Dios y de la iglesia, uno tiene que hacerlo seriamente con personas que tienen unas marcas, y son marcas de un discípulo, porque dentro de las congregaciones, dentro de nuestros templos, asisten dos tipos de personas. Bueno, asumo que más, pero quiero hablar de estos dos tipos de personas. Y es que dentro de nuestras iglesias hay creyentes y hay discípulos. Ahora, ser creyente no es que esté mal, pero ser creyente no es la meta, no es el lugar en el que Dios quiere que estés. Comienzas como un creyente, pero tienes que convertirte en el segundo tipo de persona, que es el discípulo. Ahora, ser creyente es sencillo, porque para ser creyente solo hay que cambiar ciertos
ciertos estados o ciertas apariencias en nosotros. Durante muchos años, yo crecí en una iglesia, entonces durante muchos años de mi vida yo fui solo un creyente. Y aunque yo no entendía mucho de la fe y la palabra de Dios, sí parecía que creía y que entendía. Entonces, un creyente es alguien que parece y cree en Jesús. Pero ser creyente no es la garantía de que yo soy un discípulo, porque de hecho la Biblia dice que los demonios también creen. Así que si tú crees en Jesús, te felicito. Estás cumpliendo uno de los requisitos para ser demonio. Ya crees, pero hay que ir más allá de creer. Y lo que la Biblia nos muestra es que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos discípulos. No que seamos creyentes y hagamos creyentes, sino ser discípulos y hacer discípulos. Entonces me gustaría que abriera conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Y por supuesto, usted habrá leído un par de millones de veces estos versículos que hablan de la gran comisión en Mateo 28. Pero hoy quisiera que miráramos de una manera distinta estos versículos. Mateo capítulo 28. Y si usted está ahí, diga ya. Muy bien. El versículo 18 es el famoso. A partir del versículo 18, puede leerlo conmigo. Dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hacer una pregunta que quiero que usted le haga a la persona que está al lado también. Esta es la pregunta: ¿qué entendió? Y como se habrá dado cuenta, algunos ni oyeron ni leyeron. Entonces, ¿qué tal si lo lee otra vez conmigo y trate de entender algo ahí? Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué entendieron? Puedes preguntarle eso al de al lado. Ahora sí, ¿qué entendiste? Y tú puedes decirle lo que entendiste. Y si leyeron con cuidado, entonces podrán responder esto: ¿a qué envió Jesús? ¿A qué nos está mandando? ¿Qué es lo que Él pide que hagamos? Discípulos, ¿cierto que sí? Aquí no dice vayan y hagan creyentes. Tampoco dice vayan, evangelicen. Aquí dice vayan y hagan discípulos. Discípulos. Ahora, yo podría hablar muchos asuntos interesantes de estos versículos, pero le voy a dejar a usted esa tarea. Le invito a que cuando llegue a su casa vaya, lea una vez más estos versículos y permita que la Biblia le direccione, sobre todo en esta tarea tan importante, en el ir y hacer discípulos. Pero me quisiera concentrar en unos versículos antes del 19. Y este es el asunto por el que estoy leyendo la Gran Comisión. La Gran Comisión es dada a discípulos. La Gran Comisión no es una tarea para creyentes, es una tarea para discípulos. Entonces, si usted va conmigo al versículo 16
va a encontrar esto. Pero los 11 discípulos, aquí ya hay una diferencia y todo comienza con un pero. Y para entender este pero, déjeme explicarle algo más grande. Este es el Evangelio de Mateo. La Biblia tiene 4 evangelios, o sea, 4 biógrafos que hablaron de Jesús y escribieron para personas distintas en momentos distintos con una intención diferente. Este evangelio, el Evangelio de Mateo, lo escribió Mateo, un discípulo de Jesús, lo escribió para que lo leyeran judíos. Y Mateo tenía una intención, y la intención era que esos judíos reconocieran y comprendieran que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando, el Mesías prometido. Esta es la intención del Evangelio de Mateo. Es por esa razón que en el Evangelio de Mateo ustedes van a encontrar, a diferencia de los otros 3, que Mateo usa muchas referencias del Antiguo Testamento. Entonces ustedes van a encontrar frases como esta: y esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas, o esto pasó para que se cumpliera lo que está escrito. Y siempre Mateo te está llevando al Antiguo Testamento para que veas cómo en Jesús se cumplen las promesas y las profecías dadas sobre el Cristo, sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Es también por esa razón que el Evangelio de Mateo comienza con un versículo que quiero que usted vaya y busque, y es el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo. Mateo comienza de una forma maravillosa. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, y este versículo dice así: estas son las genealogías de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿por qué Mateo escribe de esa forma y por qué hace esto? Bueno, para los judíos era muy importante el asunto de la genealogía. Pero si usted lo piensa bien, ¿quién era primero? ¿Quién nació primero? ¿Abraham o David? Abraham. Entonces pareciera que Mateo se equivocó, ¿sí o no? Porque él debió haber escrito: estas son las genealogías de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, porque ese es el orden. Pero no lo hizo así. Y había una razón para esto. Los judíos entendían que la simbología de Isaac, el hijo de Abraham, era el siervo. Isaac representaba eso, el siervo, la servidumbre, el holocausto, el sacrificio. Pero ser hijo de David, los hijos de David, representaban el trono y el reino. Así que Mateo quiere mostrarnos algo interesante aquí, y es que Jesús, antes de ser siervo, Él es rey. Así que cuando nos acercamos a Jesús, debemos comprender que Él es el rey. Y eso es algo que a veces no comprendemos fácilmente en nuestra vida. Y nos acercamos a Jesús primero como si Él fuera siervo. Y usted lo va a notar en sus oraciones, porque usamos a Jesús como medio para satisfacer nuestra necesidad. Y por eso nuestras oraciones están llenas de dame. Señor, dame, bendice, provéeme. Señor, mira mi carro, dame la casa que estoy pidiendo. Yo soy el centro, tú eres mi siervo, dame, dame, dame. Pero cuando yo entiendo que Jesús es rey, entonces mis oraciones cambian. Porque mi oración no estará centrada en mi satisfacción, sino en su satisfacción. Entonces mi oración no tendrá un dame, yo te pido, bendíceme, sino: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué quieres tú? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres tú que yo haga? Háblame, Señor, que tu siervo escucha. ¿Ven la diferencia? Si Jesús es rey en tu vida, ¿qué haces sentado en el trono? Tú no puedes ser el centro, tú no puedes ser lo más importante, porque Él es rey.
antes de ser siervo. Y cuando tú te acercas a Él reconociendo que Él es Rey, entonces Dios también suplirá y traerá el deseo de tu corazón. Porque Él es esa clase de Rey, un Rey que ama, un Rey que protege, pero no olvides esto, Rey al fin y al cabo, Rey, Señor y soberano. Así que si alguno de ustedes ha tenido problemas con eso, déjame decirle que tal vez tú no eres discípulo, tú eres un creyente. Pero un discípulo reconoce que Jesús es Rey, que ya no tengo derechos, que le he entregado mis derechos, que ya no tengo libertades, yo le entregué mi libertad, porque Él es mi Rey. Así que esta es la intención del Evangelio de Mateo, mostrar a Jesús como ese Mesías, como ese Rey soberano. Al final, en el capítulo 28, entonces comienza el relato del momento de la resurrección de Jesús. La Biblia dice, ahí en el capítulo 28, que Jesús resucitó. Luego de 3 días de que su cuerpo estuviera sepultado, Él se levanta, la piedra se mueve, un ángel desciende y dice la Escritura que los guardias que estaban ahí vieron el asunto. Entonces desde el versículo 11 dice que esos guardias corrieron a contarle a los jefes y a los importantes de la ciudad. Le dijeron, mire, ¿cómo les parece que Jesús resucitó? Estuvimos ahí y vimos el asunto. Pero estos hombres importantes les sobornaron. No dice con cuánto les sobornaron, pero les sobornaron. Y les dijeron, bueno, ahora usted no va a decir que Jesús resucitó, usted va a decir que a Él se lo robaron los discípulos. Y el final de ese fragmento dice que ese rumor se propagó y la gente lo decía y lo contaba hasta el día de hoy, que Jesús no resucitó, sino que se lo robaron los discípulos. Y luego aparece el versículo 16 con este pero los 11 discípulos. Aquí hay una marca importante, y es que los creyentes se dejan sobornar. Entonces, ¿tú crees que Jesús resucitó? Sí, sí, claro, yo estaba ahí. Mira, ten esto y quédate callado. La sociedad, nuestro entorno, el mundo nos soborna en ocasiones para que nosotros guardemos silencio. Ahora, yo sé que cuando uno dice esto, la mayoría dice, jamás yo haría eso, yo muero por Jesús, Jesús vive. Y sobre todo esa parte es muy sencilla cuando uno está en la iglesia, ¿cierto? Cuando uno ve a todos los hermanos aquí cantando, uno como que se llena de poder. Pero cuando el lunes voy a ir al trabajo, voy a ir a la universidad, al colegio, y el mundo comienza a sobornarme con cosas que a veces no parecen malas, es como vea, claro, creemos en Jesús, por supuesto, hermano, qué bueno que usted es cristiano, qué alegría tener un cristiano aquí en este equipo, en este grupo, qué bueno, pero vea, ¿sabe qué? Seamos tolerantes, seamos respetuosos de lo que creen los demás, vea, tranquilo, usted con lo suyo, ellos con lo, y hágale, tranquilo que lo vamos a ascender. Y entonces empezamos a negociar lo que creemos de Jesús. Y comenzamos a mentir para ascender en nuestro trabajo. Comenzamos a hacer cosas para encajar en el mundo que nos soborna. Entonces, como usted es de bendición, hermano, y usted es cristiano, entonces vea, vamos a trabajar duro para que usted tenga un mejor carro, una mejor casa, y muestre que Dios lo bendice. Y nos sobornan con cosas perecederas para que olvidemos lo importante. Jesús resucitó y volverá por los suyos. Este mundo es pasajero, no somos de este mundo, nada en este mundo es para nosotros, no nos pertenece porque no somos de este mundo, tenemos morada allá arriba con Él, un lugar con Él, nuestro propósito es hacer tesoros allá, vivimos para Él, tenemos un destino, contar esta noticia, Jesús resucitó. Así que el versículo 16 comienza haciendo esa diferencia. Pero
los 11 discípulos. Es decir, hay gente que cree que vio, pero no atestiguó, se dejó sobornar. Pero los 11 discípulos hicieron algo distinto. Los demás quisieron callar la noticia, pero los discípulos hicieron otra cosa. Los demás se hicieron los de la vista gorda, miraron para el techo, silbaron, pero los discípulos hicieron otra cosa. Ahora, ¿qué cosa hicieron los discípulos? Pues la Biblia dice que cuando Jesús resucitó, habló con las mujeres que llegaron primero y les dio una noticia y una orden. Les dijo: mira, vaya, díganle a mis hermanos, a los discípulos, que los espero en Galilea, que allá nos vemos. A propósito de esto, para los que creen que Jesús resucitó y el mismo día salió volando para el cielo, no, la Biblia muestra que estuvo por 40 días resucitado. Más de 500 personas lo vieron. Estuvo en desayunos y almuerzos, en lugares públicos y lugares cerrados, con grupos grandes y con grupos pequeños. Caminó por las ciudades, la gente lo vio. Esta es la razón por la que la primera iglesia murió por decir eso. Es que ellos atestiguaron. ¿Cómo iban a negar habiendo tanta evidencia? Así que Jesús le dice a estas mujeres: vaya, díganle a los discípulos que nos vemos allá. Y el versículo 16 entonces muestra las marcas de estos discípulos. Y le escuché parte de este asunto y me inspiró mucho un pastor que admiro, aprecio mucho, se llama Alex Chan, y él hablaba un poco de esto. Y permítame usar algunas de sus palabras para explicar las marcas de un discípulo. Entonces el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quiere leer otra vez esto y encontrar las marcas de estos discípulos? Léalo conmigo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Aquí hay 3 características de los discípulos. Y si tú eres un discípulo, tú deberías tener estas marcas en tu vida. Porque la gran comisión, el ir y hacer discípulos, solo es una tarea para discípulos. Si tú eres de las personas que teme hablar de Jesús y caminar con otro, hasta llevarlo a esa estatura y medida de Cristo, como dice Pablo, es posible que esa dificultad que tienes para esta tarea es porque tú no eres un discípulo. Porque un discípulo hace discípulos. Un creyente no hace discípulos. Pero un discípulo está enfocado en hacer discípulos, porque esa es la promesa de Jesús. Si ustedes hacen eso, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Si hago ¿qué? Ir y hacer discípulos. Y en una traducción que me gusta mucho dice: mientras viven, hagan discípulos. No hay que renunciar a los trabajos, no hay que dejar de ir a la universidad, no hay que dejar de vivir para ser discípulos. No, es mientras vivo que hago discípulos. En mi trabajo, en el colegio, en la universidad, hay personas que necesitan de Jesús. Yo voy a presentarles a Jesús, al Jesús que resucitó, al Jesús en el que yo creo, y caminaré con ellos hasta que sean discípulos de Jesús, como yo también lo soy. Entonces, aquí están las marcas. La primera marca es que los discípulos obedecen. Entonces la Biblia dice que ellos en obediencia fueron al monte que Jesús les había señalado. Un discípulo obedece. La segunda marca dice que cuando lo vieron lo adoraron. Así que un discípulo adora. Y esta me gusta mucho. Pero algunos dudaban. Así que un discípulo es alguien que obedece, es alguien que adora y tal vez es alguien que duda. La duda no nos exime, no nos aleja de ser discípulos. La duda
es una marca de nuestra naturaleza humana. Pero un discípulo es alguien que aunque duda, obedece y adora. Y esto es lo que el pastor Alex Chan decía y me impactó mucho. Él decía, uno solo puede obedecer lo que adora y adoramos lo que obedecemos. Y esa es la razón por la que a veces nos obedecemos a nosotros mismos. Obedecemos nuestros impulsos y nuestros instintos, nuestro deseo de satisfacción y de búsqueda de placer, porque yo al fin y al cabo me adoro a mí mismo, por eso me obedezco a mí. Pero cuando yo adoro al Señor, obedezco al Señor por encima de cualquier otro. Y no puedo adorarle a Él si no lo obedezco. Y no puedo obedecerle si no le adoro. ¿Cómo les parece eso? Así que un discípulo es alguien que obedece, adora y aunque duda, obedece y adora. Fantástico, ¿sí o no? Entonces, ¿crees que tienes las marcas de un discípulo? Porque no estoy aquí para que se sientan mal y que digan, ay Señor, yo no soy un discípulo, perdón. No. Mi deseo, por el contrario, es que tú asumas y entiendas que sí, eres un discípulo. Entonces estas marcas tienen que ser visibles. Y para que esas marcas sean visibles hay que tenerlas muy claras. Así que permíteme hablarte de la primera marca, la obediencia. Entonces la Biblia dice que Jesús resucitó y les pidió algo. Vayan y encuéntrense conmigo en Galilea. Y señaló un lugar, un monte. Algunos estudiosos dicen que es el mismo lugar donde Jesús los escogió. Cuando escogió a sus discípulos, ese era ese monte. El mismo lugar donde dio el sermón famoso de Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Ahí se encontraron, eso dicen algunos estudiosos. Y ellos en obediencia fueron. Ahora, la obediencia es un acto de fe. ¿Qué es la obediencia? Un acto de fe. La obediencia nos exige creer. Ahora piense por un momento si a usted le pasa eso. Entonces se murió un pariente, se murió alguien y luego vienen unas mujeres y le dicen, oiga, ¿se acuerda que lo enterramos hace 3 días? Sí, claro. Vea, le mandó a decir que allá lo espera en ese monte. ¿Qué hace usted? Dígame la verdad, ¿usted va? Yo no voy. ¿Cómo así? Yo lo enterré y luego de 3 días me mandó a decir que allá no, yo allá no voy. Allá se queda esperándome si es que está. Y por cierto, más dudaría yo porque vienen las mujeres a contar. Y perdonen, con todo respeto, pero yo no estaría, ¿será que sí vieron? Estas mujeres son muy apasionadas, de pronto no vieron bien, vieron con el deseo del corazón. Pero ellos estaban ahí, en obediencia, porque la obediencia es un acto de fe. Ahora, ¿qué es la fe? El Nuevo Testamento, el apóstol trata de explicarlo. Entonces él dice, es pues la fe, la certeza de lo que uno está esperando, ¿cierto? Es una convicción de algo que todavía uno no ve. Pero en el Antiguo Testamento la palabra fe no aparece explicada así. De hecho, la palabra fe, como nosotros la conocemos, no aparece en el Antiguo Testamento. Lo que aparece es obediencia. Y en Habacuc, que es el pasaje donde por primera vez se usa en el Antiguo Testamento ese término, mas el justo por la fe vivirá. Entonces realmente está diciendo, mas el justo por su obediencia vivirá. Y la obediencia también es sinónimo de fidelidad. Entonces diría, mas el justo por su fidelidad, por su obediencia vivirá. ¿Obediencia a qué? ¿Y fidelidad a qué? Cuando tú dices que tienes fe en qué?
Porque a veces cuando no tenemos claro en qué hemos puesto nuestra fe, entonces indirectamente, silenciosamente, estamos diciendo que la fe es ciega. No pregunte, no pregunte, usted crea, crea y ya. Pero la fe no es ciega, porque si la fe es obediencia, si la obediencia es fidelidad, yo debo ser fiel y obediente ¿a qué? Pues a una palabra. Yo obedezco lo que me pidieron. Yo soy fiel a lo que me dijeron. Así que la fe no es ciega. La fe es fidelidad y obediencia a una palabra, a una verdad, que tal vez yo no vi que ya llegó, pero la estoy esperando. Que quizás yo todavía no estoy en ese resultado, pero estoy creyendo por lo que me dijeron que vendrá. Algunos de ustedes tienen la oportunidad de sacar dinero los 15 y los 30 de los cajeros. ¿Sí o no? Los que no la tienen, tranquilo, tranquilo. 15 y 30 no es el fin del mundo. Pero los que han vivido eso entienden qué es la fe, fidelidad y obediencia. Porque usted sabe que el 15 le pagan y uno va al cajero. Es más, usted tiene tanta fe que si no le sale plata, usted se enoja. Porque hoy es 15. Tiene que darme plata. Ahí tiene que estar mi plata. Es 15. ¿Sí o no? Uno está seguro, a mí me pagaron. Uno no dice, seguramente no me van a pagar hoy, pero Dios proveerá. Yo firmé un contrato y a mí me dijeron los 15 y los 30. ¿Dónde está mi plata? Pues eso es fe. A mí no me la han dado, yo no la he visto, pero ahí tiene que estar. ¿Por qué? Porque aquí en este papel dice que los 15 y los 30 me van a pagar. Entonces la fe en la palabra de Dios es igual. Yo no camino ciegamente. Yo camino viendo lo que la Biblia promete, lo que Dios hizo. Entonces, un discípulo es obediente. Un discípulo camina en fe y la fe camina así, viendo lo que ya Dios hizo en el pasado, camino hacia lo que va a hacer. Entonces, si Dios lo hizo con Abraham, lo hará conmigo. Si Dios lo hizo con José, lo hará conmigo. Si Él lo prometió aquí, Él lo hará. Si Él el año pasado trajo provisión, este año también. Yo recuerdo que Él lo hizo. Yo camino viendo lo que ya pasó, camino hacia lo que no ha llegado, porque un discípulo obedece. Y la fe te obliga a ser fiel en lo que Él dijo. En lo que Él dijo. Si no lo dijo, pues no. Pero si Él lo dijo, créelo y obedece. Eso hace un discípulo. Un discípulo es obediente porque su fe, su fidelidad está puesta en lo que Él ya dijo. Anoche hacíamos un ejercicio con algunos jóvenes aquí y el ejercicio lo enfocamos en Efesios capítulo 1 y comenzamos a mirar todas las cosas que la Biblia dice que tú y yo ya somos. Entonces la Biblia dice, por ejemplo, que tú ya eres bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Tú ya eres bendecido. Entonces, un discípulo obedece la palabra. Y si la Biblia dice que yo ya soy bendecido, yo vivo y camino como alguien que ya es bendecido. Entonces, yo ya no tengo que estar diciendo, Señor, por favor, mira, te lo suplico, acuérdate de mí, soy Ricardo, yo vivo allí. ¿Tú te acuerdas, Señor? Bendíceme. No puedo pedir algo que ya tengo. Yo soy bendecido con toda
Mire eso, con toda bendición. Y a veces asumimos mal el asunto, porque entonces uno dice, bueno, entonces si yo soy bendecido, ¿por qué todavía es que tengo que pagar servicios y arriendo? Porque toda bendición de Dios supera aún este mundo. Y ustedes tienen que entender que ser bendecido no es solo que te vaya bien aquí. Este mundo es pasajero. Dios también prometió, mire, les voy a dar una promesa de Dios para que la peguen en la nevera. En el mundo tendréis aflicciones. Péguenla en la nevera. Este mundo pasa, pero nuestras bendiciones superan este mundo. Yo voy más allá de los asuntos económicos, de salud. Yo voy más allá, porque yo ya no soy de este mundo y en obediencia camino así, sin apegos, sin aferrarme a algo como si fuera mío, porque yo obedezco a mi Rey. Un discípulo obedece. Muy bien, la segunda marca, entonces, el versículo 17 dice que cuando lo vieron, lo adoraron. Entonces la adoración es una marca en un discípulo. Los discípulos sabemos adorar y estamos dispuestos a adorar. Ahora, la adoración no es solo cantar, porque eso es casi siempre lo que asumimos, que adorar es cantar. Pero si usted lo mira bien, en la Biblia no siempre la adoración fue cantar. Hubo una época en la humanidad, descrita por la Biblia, en que adoración era sinónimo de sacrificio. O sea, tú no podías venir a adorar sin matar algo. Tenías que matar tu mejor vaca, tu mejor oveja, tenías que traer lo mejor de tu semilla y quemarlo. Sacrificio. Algo tenía que morir en un altar y eso era adoración. Entonces imagínense un culto en aquella época. Cuando el pastor decía, bueno, todos dispuestos, vamos a adorar, todo el mundo sacaba su cuchillo y a bolear sangre. Había sacrificio. Y era un sacrificio doloroso porque no era matar por matar o quemar por quemar, era lo mejor. Entonces imagínate al ganadero ahí preparando su mejor vaca gorda, 6 millones de pesos ahí, Dios mío, no, qué sacrificio tan duro, hasta le había puesto nombre a Clavelita y la voy a matar. La adoración hablaba de sacrificio, de muerte. Pero luego, en algún punto de la historia, con el rey David y el tabernáculo, entonces la adoración comenzó a involucrar la música, el canto. Ahora piensa en esto. Si la gente que sacrificaba un animal recibía consecuencias por no sacrificar lo que Dios pedía, imagínate ahora que nosotros hemos reemplazado ese asunto por música, ¿qué pasa si no lo hacemos bien? Y no estoy hablando de cantar bien, porque yo sé que algunos no tienen esta bendición, ¿cierto? Esos hermanos que dicen, hermano, por favor, no escuche la voz, escuche la letra. Pero no hablo del cómo hacerlo, sino de la actitud con que se hace. ¿Qué pasaría si recibiéramos consecuencias por nuestra mala adoración, por nuestro mal sacrificio en medio de los tiempos de alabanza en la iglesia? Porque a veces lo hacemos irreverentemente. ¿Saben por qué? Porque no vemos a Jesús como rey, sino como siervo. Entonces yo no vengo al culto a adorar a Jesús, sino a sentirme bien. Y por eso uno escucha gente que dice, ay, el culto no estuvo como bueno, yo no sentí nada, no se partió ninguna silla, no lloré, esta alabanza estuvo como maluca. Porque asumimos que venimos al culto a sentirnos bien nosotros. Pero cuando tú entiendes que Jesús es rey, la adoración no tiene que ver con el cómo tú te sientes, tiene que ver con el cómo Él se siente, con tu adoración. Entonces, a mí no me importa si estos están desafinados, si la canción no me gustó, si ay, no, es que no es lo mío. No, es Él. Señor, ¿qué quieres que te dé?
todo es sacrificio. Aunque cantamos, sigue siendo un sacrificio. Entonces yo no quiero levantar mis manos, pero ahí se las levanto, Señor. Ahí está mi sacrificio. Tengo sueño, cansancio, qué calor. Este man canta horrible, pero Señor, yo te doy. Yo no vine aquí por lo mío, vine a darte adoración, sacrificio. Matamos canciones. Bueno, algunos literalmente las matan, ¿cierto? Pero estoy dando mi sacrificio, mi mejor y mayor esfuerzo para que Él esté complacido con mi adoración. Entonces, un discípulo es alguien que adora. Ahora, la adoración no importa si era matando un animal o si es cantando, si es esforzándome en dar lo mejor a través de mis recursos. Yo doy mi semilla, mi fruto. La adoración siempre es la misma cosa. La adoración es el reconocimiento de lo que Él es. Entonces, en la adoración ni siquiera tienes que cantar, solo tienes que saber lo que Él es y decirlo, reconocerlo. No siempre tenemos que cantar para adorar. A veces basta con ver lo que Él ha hecho. Entonces, ¿quieres adorar al Señor? ¿Por qué lo quieres adorar? Porque Él ha sido tan fiel. Él ha sido tan bueno. Quiero contarles en adoración lo que Él ha hecho con mi vida, con mi familia, cómo Él me rescató. Él es bueno, Él es hermoso, Él es plenitud, Él me sacia, Él me llena, es lo que deseo, es todo lo que quiero. Adoración es reconocer lo que Él es. La adoración es un momento que los discípulos buscamos para doblar nuestras vidas ante su grandeza. No es un tiempo para satisfacerme, para póngame una que quiero bailar. No. La adoración es un momento en que Él es rey y yo su siervo. Un discípulo adora. Y podríamos hablar muchos asuntos bíblicos sobre la adoración, pero quiero mencionar solo un aspecto hermoso de la adoración, y es que cuando reconocemos en adoración lo que Él es, nosotros mismos somos transformados. Una de las razones por las que nos cuesta salir de la comodidad de nuestra casa, nuestras vidas, una de las razones por las que nos cuesta ir a buscar al perdido, es que no estamos en adoración con Dios y no entendemos su corazón. Conozco algunas personas, algunos de ellos son mis amigos, que han hecho cosas que para el mundo es una estupidez. Tengo un buen amigo, él es un muchacho joven, guapo, de buena familia, inteligente. Él tenía la posibilidad de haber estudiado cualquier carrera y seguro habría sido exitoso, brillante en lo que hubiese decidido hacer. Pero a los 16 años, él decidió ser mula y llevar Biblias a países donde está prohibido predicar el evangelio. Hoy tiene unos 25 años, dirige una de las organizaciones misioneras más importantes de Centroamérica. Él pudo hacer otra cosa y se dedicó a esto. ¡Qué man tan bruto! Tengo un buen amigo, él tenía un trabajo estable en la capital de Colombia, vivía en un buen lugar, 2 hijas lindas, sanas, una esposa joven, hermosa, un futuro brillante, pero un día decidió empacar sus maletas, vender sus cosas y se fue para la selva colombiana porque Dios le dijo que fuera a plantar iglesias dentro de las comunidades indígenas. Mucha bestia. Tanto trabajar y estudiar para eso. ¡Qué man tan bruto! Conozco una niña preciosa, una de esas niñas físicamente muy bonita, de una familia muy linda en Medellín,
Dios tocó el corazón de esta niña y aunque todo el mundo decía, uy, seguro tú vas a ser modelo, presentadora de televisión, uy, usted con esa cara tiene que... Ella decidió irse a servir a una iglesia en un país de Centroamérica y servir en ese movimiento de extensión y evangelio a los jóvenes de esta generación. No, qué desperdicio. Porque alguien en su sano juicio podría hacer algo tan estúpido. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando adoramos a Dios, nos acercamos tanto a Él que vamos a sentir su corazón. Y Efesios 1, que leíamos ayer con los muchachos, dice que Él, ahí, en ese espacio de intimidad, nos ha revelado la voluntad de su corazón. Y cuando uno sabe lo que Dios quiere, ¿cómo le negamos a Él lo que Él quiere? La razón por la que a veces estamos tan perdidos en la vida, la razón por la que nos cuesta ser discípulos, por las que nunca hablamos de Él, es porque solo somos creyentes. Porque si fuésemos discípulos en adoración, sabríamos lo que Él quiere. Y lo que la Biblia muestra es que Él ama al perdido. Nuestro trabajo es buscar y hacer discípulos. Eso dijo Jesús antes de partir. Era su momento importante. La mayoría de las personas dicen lo más importante justo antes de morir. Y Jesús antes de partir, esto es lo que dice: vayan, hagan discípulos. Él está revelando el deseo de su corazón. La adoración nos permite eso, nos transforma. Tú quieres agradar a Él, adórale y vas a entender lo que Él quiere. Y te aseguro que lo que Él quiere es que tú, en el lugar donde estás, mientras vives, hagas discípulos. Y la última marca de un discípulo, entonces está ahí mismo en el versículo 17. Entonces dice que los discípulos obedecen y también los discípulos adoran. Y aunque dudan, aunque algunos dudan, obedecen y adoran. La duda es un asunto muy humano. Ahora, el que escribe esto es un discípulo, Mateo. Y yo me imagino que el que dudaba era Mateo. Pero como uno es así, ¿cierto? Él no dijo, yo dudaba, sino como, no, yo seguro yo no era el único, pues, algunos dudaban. Entonces él se mete ahí discretamente. Algunos dudaban y era normal dudar. Entonces lo enterramos, algunos no lo hemos visto, lo estamos esperando. Sí es Jesús. Entonces ahí estaban, pero todavía dudaban. La duda es una evidencia de nuestra humanidad y Dios no espera que tú te comportes como un ángel porque no lo eres. ¿Por qué la obediencia es tan valiosa? Porque la obediencia aparece aún en medio de la duda. Si uno no dudara, la obediencia no sería tan valiosa. ¿Por qué la adoración es tan valiosa? Porque si uno no dudara, la adoración pues no tendría tanto sentido. Pero que alguien obedezca y adore aunque dude, tiene mucho sentido. La duda entonces es como el miedo. ¿Cómo vence uno el miedo? Siendo valiente. Y alguien valiente es alguien que tiene miedo, pero lo enfrenta. Entonces la obediencia y la adoración cobran valor cuando las pones por encima de tus dudas. Ahora, ¿qué cosas traen las dudas? Bueno, la duda la trae, número uno, nuestra conexión con el entorno. Vivimos en este mundo. Esa es la verdad. Yo no soy de este mundo, pero estoy aquí. Y aquí tengo que pagar agua, luz, gas, teléfono, internet, arriendo, impuestos. El carro se daña, los niños comen, los colegios no son gratis. ¿Me estoy explicando? La duda aparece porque estás conectado a un entorno físico. Y hay cosas que en este entorno no son naturales, entonces tú dudas. ¿Cómo puede ser natural que resucite, que esté vivo si yo lo enterré hace 3 días? Eso no es normal porque mi entorno dice que no es normal. La duda me conecta con mi entorno. Es el resultado de esa conexión. No es normal que una persona dé y sea bendecida. ¿Cómo es posible eso? Eso no es normal. Eso no funciona aquí.
No es natural que yo ore por los enfermos y los enfermos se sanen. Explíqueme en ese asunto, porque este mundo me muestra otra cosa. Entonces, la duda es el resultado de una conexión con este mundo que es natural. La duda también es el resultado de mi voz interior, porque nosotros mismos nos hablamos a través de nuestro razonamiento, y la duda puede aparecer de conversar con uno mismo. Pero hay una sola forma en que la duda desaparece. ¿Están listos para escuchar cómo se cura la duda? La duda se cura como el miedo. Tiene que haber un encuentro de frente con la cosa que nos hace dudar, la cosa que nos trae temor. Yo le tenía o le tengo algún temor a las alturas, pero estoy hablando de miedo real a las alturas. Por ejemplo, esto da miedo. Entonces, en una ocasión yo le dije a mi esposa, este año yo tengo que enfrentar, porque yo soy muy valiente, yo soy el tipo más valiente que conozco, y yo enfrento mis miedos. Yo tenía miedo a casarme y me casé. Entonces yo dije, este año tengo que enfrentar este miedo a las alturas, y le dije a mi esposa, vamos a tirar de parapente. O sea, porque si nos vamos a arriesgar con la altura, hagámoslo bien. Y mi papá administraba un lugar donde hacían parapente. Pues él no administraba el lugar, pero en ese lugar había unos parapentistas y tal. Y yo subí a visitar a mi papá a esa montaña, a un restaurante, y se me ocurrió decirle a mi papá, ve, pa, tengo ganas como de tirarme de parapente, eso será muy caro. Y me dice mi papá, no, espere, yo lo consigo gratis. Y a mí se me enfriaron las tripas. Y yo dije, no puede ser, nunca me ha dado nada en la vida y me va a regalar esto. No me ha dado regalos de cumpleaños en 20 años y me va a regalar esto. No, papá es maravilloso. Y yo era orando, yo miraba a mi esposa, y mi esposa tranquila, estaba en embarazo mi esposa. Y yo era como, pero en el fondo yo, Dios mío, que digan que no, que no se puede, que no se puede. Cuando yo digo, papá, que listo, que haga que usted va a ser el primero, que con usted van a ensayar el equipo. Ay, gracias, papá. Empezamos a subir la montaña, llegamos allá, y yo le voy a decir la verdad de lo que yo recuerdo, porque hay momentos de ese día que yo ya no recuerdo. Yo recuerdo que me empezaron a poner los equipos, y mientras me ponían en los equipos, el tipo estaba hablando, yo no me acuerdo qué me decía. Yo me acuerdo que él me ponía cosas y me decía, ¿entendió? Y yo, sí, y corre, sí, y salta, sí, no pare, sí, ¿entendió? Sí. Me pusieron todo, y los que han hecho parapente, los que han llegado a ese estado de valor, saben que uno se amarra ahí con el instructor, entonces son como él está en una silla, uno está como en otra, uno corre al lado. Yo estaba esperando que esa cosa, ese parapente se inflara, pero eso no se inflaba, había que correr por una pendiente. Entonces él volvió a hablarme, ¿qué tal? Ay, corre, ay, no pare, ¿entendió? Sí. Y entonces él me dijo, a la una, corra. Y yo empecé a correr. Y eso no se inflaba. Y cuando estábamos corriendo, nos estábamos acercando a un precipicio, literal. Abajo había una autopista, uno veía los carros pequeñitos allá. Y yo veía que eso no se inflaba y este man no paraba. Y yo estaba esperando que él parara y dijera, no, hay que volver a empezar porque esto no. No, el man, y yo paré y él me decía, corre. Y me insultaba, corre. Cuando llegamos ahí, yo lo único que hice fue levantar los pies y él saltó, y esa sensación fue maravillosa porque fue como un ahora ya saben el final de la historia, no morí, aquí estoy. Estaban esperando un desenlace trágico, no, nos levantamos, y cuando estábamos por allá arriba, yo solo sentía una paz. Ese parapente ahí quieto. Y boté el miedo. La duda solo desaparece en un momento de lanzarse. Porque aunque yo dudo, obedezco lo que él me dijo. Y aunque yo dudo, yo le adoro. Yo tengo dudas, pero yo me lanzo. Ahora,
El lanzarse también es lanzarse a ese encuentro con Dios. La Biblia dice que Jesús se apareció en 2 reuniones y había un discípulo que no estaba, se llamaba Tomás. Y culto domingo por la mañana, Jesús se apareció y Tomás no fue al culto. Y cuando vieron a Tomás por la tarde, hey Tomás hermano, usted no sabe lo que se perdió, Jesús llegó al culto. Y Tomás dijo, oiga, si Jesús se murió. Tomás hermano, Jesús estuvo ahí. Yo no creo. Culto domingo por la tarde, Tomás no fue. Lunes por la mañana, Tomás hermano, Jesús fue al culto de la tarde también. ¿Qué? ¿Que están fumando? ¿Que están tomando la Santa Cena o qué? Eso no puede ser cierto. Pero la Biblia dice que en la tercera reunión, entonces Tomás fue. Porque hago un paréntesis aquí. Hay gente que duda porque no ha visto nada. Y no ve nada porque no está donde uno puede ver. Es decir, si tú quieres tener algo de Dios, tú tienes que estar donde Dios se muestra, en la oración, en la escritura de la palabra. Bueno, yo no creo porque yo no siento nada, yo no veo nada, ¿tú oras? No. ¿Tú lees la Biblia? No. Entonces no eres coherente. No me digas que tú quieres ver a Dios. No me digas que tú quieres sentir a Dios. Si yo quiero eso, tengo que estar donde Él aparece. Así que Tomás a la tercera reunión sí fue, porque él fue coherente. Bueno, yo quiero ver a Dios, Dios se aparece donde estos manes están, yo voy a estar ahí. Y la Biblia dice que él, que era el que más dudaba, cuando Jesús llegó, sus dudas desaparecieron con una sola cosa. La Biblia dice que Jesús llegó y lo llamó por su nombre, Tomás. Y siempre hemos leído eso como en enojo, ¿cierto? Como, hey Tomás, meta la mano aquí, meta la mano aquí. No fue así. Fue un asunto de amor puro. Hey, Tomás. Ahora, lo que la Biblia muestra es que ese Tomás no se pronunció como cualquier cosa. Era tal vez una forma en que solo Jesús llamaba a Tomás. Mire, a mí mucha gente me dice Ricardo, Juan Ricardo, pero hay gente que me dice Juan, y cuando me dicen Juan es un asunto íntimo, es solo mis personas más cercanas me dicen Juan. Ese es mi asunto. Mi papá y yo no nos decimos papá, hijo. La palabra más cariñosa que él y yo tenemos es socio. Desde niño yo le digo socio y él me dice socio y lloramos. A mí cualquiera me puede decir socio, pero mi papá me dice socio y yo lo reconozco. Ahora, lo que pasó con Tomás fue lo mismo. Él se llamaba Tomás, todo el mundo le llamaba Tomás, pero nadie pronunciaba su nombre como Jesús. Y Jesús dijo, Tomás, ¿aún dudas de que soy yo? Y la Biblia no dice que Tomás fue y le metió el dedo. Solo escuchar su nombre en boca de Jesús hizo que Tomás dijera lo que nadie había dicho hasta ese momento. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Ningún discípulo había reconocido a Jesús como Dios. El primero fue Tomás, porque un encuentro con Jesús se lleva la duda. Pero tú no vas a encontrarte con Jesús a menos que saltes en obediencia y adoración. Dios tiene planes con esta ciudad. Dios tiene planes con tu familia. Dios quiere manifestar su gloria ahí, pero solo lo hará a través de discípulos, no de creyentes. Cali está lleno de creyentes. Cali tiene algunas de las iglesias más grandes de este país. Pero entonces explíquenme por qué Cali está como está. Explíquenme por qué si ustedes vienen cada domingo a la iglesia, tu familia está como está. ¿Por qué todavía en tu familia hay gente que no cree? ¿Por qué tu barrio está como está? Porque quizás la respuesta es que tú no has hecho lo que se tiene que hacer. Y no lo has hecho porque no crees, porque no obedeces, porque no adoras. Pero esta mañana yo estoy aquí con un deseo profundo en mi corazón de que ustedes tomen la decisión de comportarse como un verdadero discípulo. Un discípulo que obedece y adora,
y que aunque duda, obedece y adora. Es que yo dudo de que si yo hablo del Señor la gente me va a creer, pero como yo soy un discípulo, aunque dudo, obedezco y adoro. Yo dudo de que se va a sanar, pero como la Biblia dice que yo debo orar por ellos, yo obedezco y lo hago, aunque dudo. Pónganse en pie, por favor. Yo quiero pensar, quiero creer que todos ustedes están aquí porque hay un deseo profundo en sus corazones de ser considerados discípulos del Señor. Quiero creer en mi corazón que ustedes están aquí no por una costumbre, no por el deseo de apagar su conciencia y tranquilizar su espíritu y decir, yo soy alguien muy bueno, yo voy a la iglesia, chuleado. Sino que están aquí porque tienen un deseo sincero de ver la palabra del Señor corriendo por las calles de esta ciudad. Dios nos llama a ser discípulos, pero haremos discípulos si somos discípulos. Y un discípulo obedece y adora, y aunque duda, obedece. Cierra sus ojos un momento, por favor. Y le voy a pedir que cierre sus ojos, pero no para orar, solamente para que se olvide todo lo que hay alrededor. Y quiero que vaya a esa habitación privada, esa habitación dentro de ti. Y ahí a solas, en esa habitación, yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Yo soy discípulo o creyente? ¿Yo obedezco a Dios? ¿Yo adoro de verdad a Dios? ¿Yo me movilizo aunque dudo o me quedo quieto? Quiero que te preguntes esto: ¿qué necesita tu familia? ¿Un discípulo de Jesús o un creyente en Jesús? ¿Qué le quieres modelar a tus hijos? ¿Qué le quieres mostrar a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué quieres que tus papás vean? ¿Qué quieren que tus hermanos vean? ¿Que tus vecinos vean? ¿Un creyente o un discípulo? ¿Qué crees tú que Dios está buscando en esta ciudad? ¿Y qué le quieres dar tú? Y si al hacerte estas preguntas tú te respondes algo negativo, yo te voy a pedir que no desaproveches esta oportunidad, este día tan hermoso, para pedirle perdón a Dios y tomar la decisión de obedecerle. Si tú sabes que hay cosas que Dios te ha pedido y tú has desobedecido, pídele perdón. Dice: Señor, perdóname, yo no he sido un discípulo, he sido desobediente, me he dejado llenar de la duda, perdóname. Si tú reconoces que en tu corazón la adoración no es sincera, si tú reconoces que en tu vida quien tiene el trono de la adoración eres tú mismo, y todo lo que tú buscas es complacerte a ti y tener más tú y llenarte tú y satisfacerte tú y estar bien tú, entonces esta es una mañana para decir: Señor, perdóname, me senté en tu lugar. De ahora en adelante solo quiero una cosa, como David: estar en tu casa todos los días de mi vida. Señor, que no se haga mi voluntad, que no sean las cosas que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo les voy a dar un par de minutos para que ahí en privado usted ore, hable con el Señor de estos dos asuntos. Yo les voy a pedir que lo hagan entendiendo que Jesús está aquí. Él resucitó, Él está en medio de nosotros. Habla con Él de estos dos asuntos. Habla sobre tu obediencia, habla sobre tu adoración, y permite que un encuentro con Él se lleve la duda de tu vida.
Y ahora yo te voy a pedir que tú hagas un compromiso muy serio con Él. Cuando Él se encontró con los discípulos, le dijo: toda autoridad me ha sido dada, y porque tengo toda autoridad, entonces ustedes vayan, mientras viven, hagan discípulos. Mientras tú vives con tu familia, haz de tus hijos discípulos. Mientras tú vives en tu matrimonio, haz de tu esposa, de tu esposo, discípulo de Jesús. Mientras vives con tus compañeros de trabajo, haz discípulos. Mientras estudias, haz discípulos. Mientras estés aquí, haz discípulos. Yo te voy a pedir que tomemos el final de este tiempo para hacer un compromiso serio con Jesús. Sí, Señor, yo decido ser discípulo. Si tú me estás llamando a ser discípulo, Señor, yo digo que sí. Si tú me estás llamando a seguirte, yo digo que sí. Si tú quieres mi obediencia y mi adoración, Señor, es tuya. Aunque dudo en ocasiones, tú tendrás mi obediencia y mi adoración. Tómate unos para hablar con Jesús de esto y haz tu propio compromiso con Él. No conmigo, no con la congregación, con Jesús. Señor, yo oro para que tú nos escuches, para que mires nuestro corazón. Somos sinceros, deseamos seguirte, solo a ti. Yo quiero ser un discípulo para hacer discípulos. Señor, yo quiero hacer discípulos mientras vivo. Pero si la gente va a imitar lo que yo hago, yo quiero que vean de mí un hombre que obedece y un hombre que sabe adorarte, a pesar de las dudas, a pesar de las cosas que este mundo me obliga a ver. Yo quiero que vean en mí obediencia y adoración. Obediencia y adoración. Señor, permite que mi hija vea en mí un discípulo tuyo, alguien que adora y obedece. Permite que mi esposa pueda confiar en mí plenamente porque sabe que soy un discípulo tuyo. Permite, Señor, que mis amigos, compañeros, conocidos y vecinos puedan ver a través de mí a un discípulo tuyo y quieran llegar a ti por mi forma de vivir. Señor, yo quiero vivir para ti. Y ahora yo le pido que adoremos a Jesús. Y recuerde que adorar es reconocer lo que Él es. ¿Tienes algo que celebrar de Él? ¿Tienes algo para reconocer de Él en tu vida? ¿Tienes algo que celebrar que Él haya hecho en ti? Comienza a decírselo, comienza a adorarlo. Pero por favor no lo hagas mentalmente. Hazlo y que tú mismo, tú misma te escuches adorándole, reconociendo quién es Él en tu vida, porque Él es hermoso, Él es el amor, Él es la fuerza. En ti, Señor, está mi seguridad, en ti está mi vida entera. Tú eres provisión, tú eres sanidad, tú eres esperanza. Adora a Jesús.